Yo quiero saber cómo les va, cómo dicen que les va, si está todo bien, todo Belén, exactamente. Aplausos, saludos para todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón del planeta, si nos siguen a través de streaming. Y si nos siguen a través de nuestras redes sociales, pues bueno, donde quiera que estén, esperamos todos, todas, todes, como dice la Carlita, que se encuentren súper bien, súper a todo dar. Mi nombre, Andrés Durán, su servidor, como siempre estoy acompañado de la más escurridiza de los micrófonos y de la radio de Pichincha Universal. ¿Cómo estás, escurridiza coronel? Buenos días, muy buenos días a todos, con todos y con todas. Estoy con el micrófono abierto de mi compu. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya lo decía el Andresito Durán en las redes sociales y en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un clima espectacular el día de hoy. Parece que pasó la nube. Pasó la lluvia, pasó la nube desde ayer en la tarde y ya teníamos un sol. Sí, definitivamente. Ni al INAMI, ni al Google, ni lo que te dice aquí en la comp, nada. No. Quito es Quito. No, el país es el país. Fíjate que ayer el INAMI decía que vamos a tener estos 15 días de lluvias, de frío extremo, entre 7 y 14 grados centígrados. Pero hoy amanecimos con un poquito más de calor. La mañana, yo te cuento que me levanto a las 6 de la mañana y a esa hora hacía bastante frío. ¿Sí? Bastante frío, pero ya uno va entrando en calor, ya empieza a salir el sol, entonces ya va calentando los motores y llega a punte. Al mediodía. Papelito, no, a esta hora, estamos a esta hora ya en el programa. ¿Qué pasa? Pero al mediodía llega, digo, la cúspide del calor. A eso vamos me referí. A ver, porque vos sabes que capaz que a la una cae el aguacero. Claro, que esta situación climática es inclemente, no se sabe, no se sabrá, nunca se supo. Y lo que tenemos de realmente asidero es que el INAMI no la está pegando. No, yo ayer vine con un buzo bastante abrigada y en la tarde, 5 de la tarde, tenía que hacer una grabación ahí en exteriores y me morí del calor, quedé como campurusa. Como decía mi abuelita. Decía así mi abuelita. Pero bueno, por favor, abríguese también. Lleve en el. Cuando no le atinas al clima. Cuando no le atinas al clima, decía mi abuelita, pareces campurusa, no le atinas al clima, hijita. Nunca le he atinado al clima. Así que bueno, esperemos que hoy al menos haga un calorcito. Lleve una chompa, lleve un paraguas, un abrigo, porque con Quito no se sabe. 9 de la mañana con 11 minutos de Andresito, 8 de la mañana con 11 minutos de nuestros amigos en las Islas Galápagos que nos miran, nos sintonizan y nos escuchan. También un abrazo enorme para ustedes. A mí me dio duda lo que planteaste, lo googleé. ¿Qué dice la RAE? Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice la RAE? Campuruso, campesino. Que vive y trabaja en el campo. Bueno, no sé, mi abuelita decía dicho eso cuando no le atinaba al clima. Tímida. ¿Eres tímida? ¿Vos no eres tímida? No, de más. No, para nada. Pero mi abuelita decía eso, mire usted. Es más, hay que ponerle una media, no deja de hablar, dice. Dios mío, ¿quién habla? Verán, el más hablador de esta radio es el señor Andrés Durán. Ayer estábamos almorzando y justo la Michelita. Soy el más buleador. Justo que la Michelita hablaba aquí. No, eres el más hablador. Estaba comiendo y yo decía que rato se atora, porque mientras come sigue hablando el señor Andrés Durán. Es terrible, entre cuchara y cuchara sigue. Pero somos habladores y lo importante es acompañarles a ustedes en el lugar que se encuentre, si se encuentra en el transporte público, a nuestros amigos del volante amarillo y de todos los colores, un abrazo enorme. Si está caminando, si nos lleva ahí con sus audífonos, le acompañamos donde se encuentra. Así que un abrazo enorme para ustedes. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Empezamos ya con nuestro queridísimo pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Échele. ¿Qué dice Larry? Bien, volvemos, 9 con 12 minutos. Me dicen que estoy un poco despeinado. Voy a hacer la del Alexis mejor. Todo, de una. ¿Te vas a rapar? Sí, me voy a rapar. Bueno, ahora que empiece el calor, puedes. Para que no te dé frío. Todavía no empieza. Bueno, parece que empieza el calor. No te vaticines. Porque como capaz como que mañana cae el diluvio. Mañana nos cae el diluvio y se acabó. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con su programa 7F, la otra política plus.
Fíjense ustedes acá las principales tendencias que tiene el pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel. A ver, cuéntanos, Morocha, ¿a vos qué te gusta? Señoras y señores, y tenemos aquí, vamos a comentarlo, lo que ya sucedió en redes sociales, y el día de ayer fue un boom entre algunos asambleístas. El señor Henry Kronfle le responde a los señores de La Posta S. Y dice, la libertad de expresión es un derecho humano y el respeto a la honra de los demás también. A pesar de haber bajado el post, invito a verificar la información antes de subirla. Este reporte indica que no tengo ningún tipo de investigación o proceso en curso. Esto se refiere a un tuit que pusieron los señores de La Posta el día martes y luego lo bajaron, poniendo una lista de asambleístas que al parecer tenían problemas. De vacunados VIP. Pero eliminaron algunos vacunados que le ponían copiaron ahí. La misma lista y pusieron, no, mentira. Bueno, los señores de La Posta dijeron Oye, que... no te quieren, ¿no? No, me tienen bloqueada. Por eso yo necesito que ustedes me pasen así estos datos, porque mira. no puedo ver La Posta ni el señor Vivanco porque me tiene bloqueada. No me quiere. ¿Por qué te bloqueó? No sé, nada. Solo le invité a una entrevista, ¿recuerdas? Cuando estábamos en el anterior 7F, le llamé, le invitamos a una entrevista y se enojó y me dijo, no voy a ir a donde ustedes. Y me bloqueó completamente. Bueno, así pasa. Oye, entonces, aprovecho para mandar saludos a Jaime Herrera, un seguidor del programa 7F. Saludos desde Roma, nos dice, mira tú. Qué hermoso es Qué Roma. Qué piacere. Lindo. Jaime, un saludo, un abrazo fraterno, espero que extrañes de este país, de este terruño con todas sus complejidades, pero creo que cuando uno sale de este terruño es cuando más ecuatoriano se vuelve. Te mantenemos informado de lo que pasa en tu país, mi querido, entonces. Ahí el señor Henry Kronfle ponía hacía el print de su reporte de la información personal que consta registrada en la base de datos institucional de la Contraloría General del Estado, donde dice que administración culposa no tiene, civil culposa tampoco tiene, y el indicio de responsabilidad penal tampoco tiene. Entonces lo que está pidiendo el señor Kronfle no tiene nada pendiente con la Contraloría. De lo que, al contrario de lo que se decía los señores de La Posta. Ojo con esto porque quiero matizarlo. ¿Ustedes se acuerdan de esa asamblea del reparto? Ustedes se deben acordar de esa operadora política que tuvo una injerencia así profunda en la institucionalidad, en el tejido institucional, dijo Javier Zavala Egas de algún momento, que permitió de alguna forma, a ver, yo no tengo capital político, no puedo construir una hegemonía, digamos, interpelar a las masas, movilizarlas, empoderarlas, etcétera, etcétera. Entonces, la fácil, compremos conciencias, hagamos clientelismo puro y duro, esa va a ser nuestra maniobra y forma de interpretar la política. Entonces dijeron, listo, se juntaron ahí algunos presidentitos. ¿Recuerdas ese decreto famoso que de alguna forma posibilitó que el Ecuador en el 2018, 2019, era finales de 2018, inicios de 2019, tenga 5 presidentitos, ¿no? Los duros de la mesa chica, ahí estaba Roldán, los señores de la mesa redonda. Eso, los señores de la mesa redonda. Que le seguían al señores rey. Y señoritas. Sí. ¿Te acuerdas que se decía feminista y toda Sí, la vaina? sí, defensora de los derechos humanos. Ya. Y cuando Elizabeth Cabezas estaba en el pleno de la asamblea y recibió esa llamada telefónica y se había olvidado de ponerle mute al micrófono y se escuchó todo y le decía, hermana, pero estos van a votar en contra, estos socialcristianos nos van a tal y cual. Cierto. Hermana. Entonces tú sí te acuerdas. Lo pasamos aquí en 7F también, el audio, ¿te acuerdas? Entonces, frente a esa forma de construir política, recientemente un informe del Observatorio Legislativo arrojó datos que a mí me espeluznan. Más de 56 asambleístas se cambiaron de camiseta en el régimen del señor Moreno. Hubo un transfugismo impresionante, inédito me parece a mí en la historia del país. Ahí sí era, es merengue, no es merengue. Exactamente, y 56 asambleístas también tienen causas penales abiertas, denuncias según un listado de fiscalía. Una de sus principales operadores, Karina Arteaga, tiene 3 delitos. También señalada en el tema de diezmos y coimas en los distritos de salud de Chone, en su ciudad natal, y también denunciada por una ex asesora.
Pinargote es del apellido, no recuerdo, perdón el lapsus, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Pinargote, de esta señorita que denunció a Karina Arteaga. Y tiene delitos como concusión, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Marcia Aregui también tiene 3 causas, la persona que estuvo denunciada por el reparto de los hospitales, cuando hacían concentraciones ahí en el hospital del IES de Babahoyo y decían acá la familia Aregui manda, y digo, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la celeridad? Señora fiscal, señorita fiscal, ¿qué pasó con esa celeridad? ¿Qué pasó con ese brazo duro de la justicia? ¿Dónde se le extravió? ¿Dónde se le quedó? Pero si fuera algún expresidente de alguna tendencia que no queremos citar en este momento, pero que usted sabe muy bien, ya estuviera en este momento preso, o procesado, o con medidas cautelares. Así se maneja hoy por hoy la justicia. Así es, y no solamente de una bancada fueron objeto de este tuit o de esta denuncia que hicieron los señores de la Posta, y lo podemos ver ahí en nuestra próxima imagen, quienes nos siguen en redes sociales. Y Fernanda Astudillo dice: señores de la Posta, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en la Contraloría, por tal razón deberían ser más responsables con su actuar comunicacional, respetando la ética profesional y el buen nombre de las personas, más responsabilidad a la Posta. Y ahí quienes ven está justamente este tuit, que además fue ya bajado de la página de la Posta, donde decía: la Contraloría está de ojo seco con 122 asambleístas del nuevo Parlamento. Mira aquí los procesos de investigación que hay detrás de ellos. Está el señor Kronfle, que lo acabamos de notar este momento, Fernanda Astudillo, pero también está Pamela Aguirre y también Mayori Chávez, de las que pudimos ver que sacaban ahí su hojita, justamente esta misma hoja que sacó el señor Henry Kronfle, diciendo que no tenían ninguna deuda con la Contraloría. Así que, ¿qué pasa entonces con la responsabilidad que debemos tener? Es que ya no hay ley de comunicación, ¿cierto? Todavía hay. Sí, pero al parecer ya hay algunos que están bailando encima de ella. Pero siempre ha pasado eso, Carlos. Esto no es novedoso. Subimos un tuit. Yo soy un medio de comunicación digital, subo un tuit y después digo, no ha sido, y le bajo. Pero después de que ya lanzo la acusación, 122 asambleístas que tienen problemas con Contraloría, no es decir, no es hablar del clima, como estábamos hablando hace un rato. Pero a ver, yo digo, ¿es una fuente primaria la Contraloría General del Estado después del escándalo? ¿Qué veracidad tiene? Porque también? ¿Qué veracidad, qué credibilidad me parece que es la palabra, credibilidad puede tener una Contraloría que ha sido señalado en algunos casos de corrupción? Digo, ¿qué credibilidad tiene el hecho de que sepamos hoy por hoy, según la propia Comisión de Fiscalización de la Asamblea, encabezada por el presidente, que en su momento aseguraba que hacía periodismo de investigación? Yo tengo mis serias dudas, pero bueno, esta comisión reveló que el perjuicio para el Estado es de 844 millones de dólares por glosas que el señor Pablo Celi desvaneció. Celi y otros contralores. Digo, ¿qué credibilidad puede tener una Contraloría con un golpe de esta magnitud? Y hoy en la mañana nuestros amigos de Punto Noticias ya comentaban, ¿no?, del informe de los bomberos, también de la famosa quema de la Contraloría y la quema de los archivos, donde ahora ya después de tanto tiempo los bomberos dicen que al parecer ingresaron galones y garrafas de gasolina a las oficinas. Oye, pero... Yo digo, ¿qué celeridad tienen? A ver, frente a una situación como la de la Contraloría, frente a una situación como la falta de responsabilidad ulterior de algún medio de comunicación o de estos dos personajes que dicen que hacen periodismo, frente a esa falta de responsabilidad ulterior, frente a una desinstitucionalización, ¿sí?, de las estructuras, de los entes gubernamentales o del propio Estado, ¿qué nos queda? Digo, el desafío del periodismo es empezar a utilizar la mayor cantidad de fuentes posibles para que nosotros podamos dar tratamiento a ese hecho social. El periodista se debe a los hechos. Pero si yo utilizo como fuente primaria
una entidad que ha sufrido una pérdida de credibilidad, que le han golpeado por donde sea, que su contralor está detenido hoy por hoy en la cárcel 4, que aseguró que se contagió de COVID-19, que estuvo apenas 3 o 4 días en el Eugenio Espejo, el Eugenio Espejo le devolvió a la cárcel 4, yo no sé cómo se recupera alguien tan rápido, que además se conoce hoy que se desvanecieron glosas, que existe un perjuicio para el Estado de 844 millones de dólares, que está involucrado en un caso llamado Las Torres, que forjó una estructura para desvanecer glosas a empresas privadas que se han beneficiado enormemente, que tuvo injerencia también en una presunta estructura de corrupción con Petroecuador. Digo, ¿qué credibilidad tiene esta institución? ¿Qué credibilidad puede tener? Digo, lo que realizó y ejecutó en su periodo y en su gestión, y la persecución o el lawfare, pero a mí me gusta el método de guerra no convencional que se empleó contra una identidad política en este país, tiene asidero. Tiene razón de ser, tiene justificación, tiene argumentos. O simplemente podemos resumir y sintetizar que esta Contraloría General del Estado, con este Contralor General del Estado, ha sido un adláter del poder de turno y específicamente de la gestión del señor Moreno. Ojo, demos el beneficio de la duda para también para la gestión de Diana Salazar. Javier Zavala Egas denunció con nosotros, Carla, en este programa y en este espacio. Dijo, se construyó un tejido institucional, María Paula Romo era la encargada, Diana Salazar era la que suponemos que era la cuota de María Paula Romo, y María Paula Romo visitaba de manera sistemática a Julio César Trujillo para dar directrices sobre la nominación y designación de autoridades, que son autoridades que se encargan de fiscalizar y responden al Poder Judicial de este país. ¿Qué pasó en la fiscalización y qué pasó en el Poder Judicial? ¿Casualidad? Todos los corruptos son correístas, según los informes de estas entidades y de estos actores políticos. ¿Casualidad? Se ha procesado con absoluta celeridad a esa identidad política. Si esto lo comparamos con Brasil, con Argentina, vamos a encontrar que existe una correlación. Y yo me atrevo a decir, no solo una correlación, una causalidad. No hay que perderse, me parece, en esto. Así es, Andrés, vamos a terminar nuestro segmento de Larry con el último tuit que queríamos comentarles y además que es la antesala para nuestra entrevista del día de hoy. Pues hoy, justamente, jueves 17 de junio, rectores de 61 universidades del país y representantes de centros de educación superior técnica se reunirán con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para revisar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ya lo dijimos ayer, el principal de la CENESID ya anunció la eliminación del examen para el ingreso a la educación superior. Recordemos además que este no es un planteamiento del señor Guillermo Lasso de esta campaña electoral, sino de siempre. En julio del 2016, él ya decía que la eliminación del CENESID es para garantizar la independencia académica de los centros de estudio de nivel superior y ya comentaba la idea de eliminar también el examen para ingreso a las universidades. Así que este no era un planteamiento nuevo de esta última campaña, sino que el señor Lasso siempre mantuvo esta idea de eliminar la CENESID y eliminar también el examen de ingreso a las universidades. Sí, algunas personas consultan y preguntan por qué comparar con Argentina y Brasil. Perdón la digresión, pero me parece importante hacer la salvedad. ¿Por qué razón? Ustedes deben conocer el caso de Cristina Fernández de Kirchner, acusada en su momento de enriquecimiento ilícito, ¿ya? Resulta que la persona que tuvo a cargo su causa fue el juez Gustavo Hornos. Gustavo Hornos, después de un par de años, se comprobó que visitó en más de 5 oportunidades la Casa Rosada en el mandato de Mauricio Macri y se reunió con Mauricio Macri a darle asesoría en la reforma de los aparatos judiciales. Casualidad también impulsó la causa en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se comprobó que esa persona se reunió de manera sistemática con Mauricio Macri. ¿Y qué pidió el Consejo de la Magistratura a la Cámara Federal de Casación Penal
¿sí? La Cámara de Casación Penal, ¿ustedes recuerdan ese recurso de casación que en algún momento se pidió acá en el país cuando se procesó a un expresidente? Bueno, acá se pidió exactamente lo mismo a la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta la fecha no se da respuesta todavía al recurso. Pero esta persona ya estaría imputada y se ha pedido que se revisen las actas de las reuniones del juez Hornos y sus visitas a la Casa Rosada para un presunto plan con el señor Mauricio Macri. Por eso comparo el caso ecuatoriano con el caso argentino y con el caso brasileño. No me voy a extender, pero revisen quién fue Sergio Moro en el gobierno de Bolsonaro. Y Sergio Moro fue el que sostuvo la causa en contra de Lula. ¿Y dónde está Moro ahora? ¿Dónde está Moro? Revísenlo. ¿Listo? Así que bueno, nos quedamos con esta noticia que ya le vamos a dar paso y le vamos a dar tratamiento en la entrevista del día de hoy con la señora Rina Pasos en unos minutos. Pero quiero contarles ahora lo que tenemos para consultarles a ustedes en nuestro Twitter. ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? De la mañana con 29 minutos. Antes de lanzar la pregunta del día de hoy, quiero mandarle saludos súper grandes hasta Baños de Agua Santa, al señor Carlos Alberto Olivo, que nos manda saludos. Gracias también a Willy Boad. Dice, todos deberían escuchar Pichinche Universal, dice. Muchísimas gracias. ¿Nos ayudas compartiendo el link de esta transmisión de Pichinche Universal para que más personas nos puedan escuchar? Gracias a todos quienes van comentando ahí en nuestras redes sociales. El día de ayer consultábamos con ustedes en Twitter la pregunta: ¿considera usted que el decreto número 68 estimulará la producción o concentrará aún más la riqueza en pocas manos? Lo analizábamos con el señor Santiago León. Andrés, ¿te acuerdas del día de ayer? Nuestros amigos consultados dicen que sí, que están muy de acuerdo, el 54%, y no, creerían que no, dice el 46%. Parece que está ahí como dividida nuestra audiencia de Pichincha Universal. Y les queremos hacer una nueva consulta para el día de hoy. ¿Consideras que la eliminación del examen de acceso a la educación superior garantiza el acceso a la universidad? Vamos a ver entonces y lo vamos a analizar con nuestra invitada del día de hoy. En la mañana con 30 minutos nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos. Quédate que volvimos. El que sabe, sabe. Volvemos 9:33 minutos. El que sabe, sabe, si no sociales, decían por ahí. Esperemos que nuestra invitada no sea sociales, o también yo soy social. Igual que nosotros. Pero dicen se así, ríe nuestra invitada. Se ríe. Qué bueno que empecemos con risas. Oye, antes de dar paso a Rina, que nos va a acompañar, quiero dar paso también a estos comentarios que nos hace Lida. Por ejemplo, Pacheco nos dice: buenos días, señores periodistas. Solo para manifestarles que hay inmensas colas en el Colegio San Vicente de Paúl para la vacunación. Doña Lidia, no se preocupe, en menos del cantar de un gallo va a estar ahí el doctor Acosta, más conocido como Chimi, para que detrás de los hechos podamos interpretarlos, por supuesto, explicar qué sucede y que usted tenga la cercanía de nuestros micrófonos para dar testimonio en tiempos difíciles. Esa era un poco la consigna de Walsh, gran periodista argentino. Sin más preámbulos, damos entonces la bienvenida a Rina. ¿Qué nos puedes contar de Rina Pasos? Rina Pasos, abogada, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar y doctora en Ciencias Jurídicas Generales de la Universidad de Minho de Portugal. Ha desempeñado funciones públicas de alto nivel en el Ecuador como subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación en la CENESID y coordinadora general de asesoría jurídica de la misma institución. Así que, ¿quién mejor para hablar del tema justamente de la CENESID y de la eliminación del examen de ingreso a la universidad? Rina, muy buenos días, bienvenida a 7F Plus, la otra política. Buenos días, Carla Coronel te saluda, me acompaña como siempre Andrés Durán. Hola Carla, hola Andrés, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muchas ¿Cómo te gracias. va a ti, Rina? Muy bien, también. Chévere. ¿Você fala portugués o no fala? Un poquito, porque en realidad estoy haciendo el doctorado, pero me han permitido escribir la tesis en español. Ah, muy buenísimo. difícil escribir en portugués, pero Sí, bueno. debe ser. Parecería que no, parecería que es un sí. idioma muy parecido, pero tiene No, cosas que es no tienen nada que complejo, ver con el español. Bueno, sin más preámbulos, entremos en la materia entonces.
El presidente Lenín Moreno, en sus propuestas de campaña, dijo que iba a eliminar este examen de ingreso a la universidad. Meses después, el secretario Rivadeneira confirmó que se eliminó el examen de ingreso a la universidad. A mi gusto, se utiliza un eufemismo que es tan tradicional en el andamiaje, en el paradigma, en la forma de pensar del neoliberalismo, que es la autorregulación. Pero tomando en cuenta los hechos históricos de la academia ecuatoriana, nosotros ya transitamos por esa autorregulación. Y esa autorregulación tuvo como resultado profesores taxi, tuvo como resultado universidades de garaje, tuvo como resultado que aproximadamente 68 universidades no estén calificadas en los rangos que necesitaba la academia ecuatoriana para el desarrollo de innovación, tecnología y transferencia de conocimiento. Y también colegiaturas y matrículas desorbitantes, una expulsión de ciertas clases sociales del sistema de educación superior. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Rina, de este concepto? ¿Se puede autorregular la educación superior en el país? Yo creo que, digamos, la cuestión de la autonomía, ¿no? Que es como el concepto central, es un principio, una garantía institucional reconocida en la Constitución, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, digamos, esto ha tenido una serie de tensiones a lo largo de la historia. Es decir, hemos vivido épocas muy duras en el país y en diferentes partes del mundo en el que los estados, los gobiernos particularmente, digamos, como que atentaban contra la libertad de pensamiento, de cátedra, de investigación. Y creo que ese es como uno de los aspectos centrales de la autonomía, ¿no es cierto? Yo creo que hay que cuidar eso, sin duda, pero esto tampoco puede convertirse en una especie de autarquía que termine siendo un libertinaje. Claro. Creo que ahí es en donde es importante tener políticas de Estado que sobre todo garanticen una cosa que es central, que creo que rebasa la autonomía o que debe ser complementaria a la autonomía. Es decir, todas las personas en el Ecuador y en muchos países tenemos derecho a una educación de calidad. Y entonces, al tener ese derecho a la educación de calidad, la contraparte es que el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Y por lo tanto, entonces tiene que haber un equilibrio entre esa autonomía de las instituciones y unas políticas de Estado que apoyen a que efectivamente ese derecho sea garantizado y cumplido. Lo que vivimos en el Ecuador, como tú lo señalaste, durante sobre todo el periodo neoliberal, fue que, digamos, muchas instituciones no cumplieron ese rol de la autonomía universitaria con este objetivo, con el objetivo de garantizar una educación de calidad, con el objetivo de generar conocimiento, de hacer investigación, y bajo este escudo de la autonomía y de la autorregulación, entonces lo que se hizo fue mercantilizar la educación. ¿Qué significa eso? Bueno, que la educación dejó de servir a los intereses que tienen que ver con el interés general, con el derecho a la educación, con la calidad, sino a intereses más bien corporativos, privados y de lucro. Creo que efectivamente a partir de la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, y de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, esto el Estado empieza a generar políticas que acaban con esto, que intentan acabar con esto, ¿no? Y ahí es en donde tú has señalado el tema del cierre de algunas universidades que no cumplían con estándares de calidad, de establecer unos estándares de calidad mínimos, ¿no? Se crea el CEACES en esa época, hoy que se llama CACES, y empieza un sistema de calidad y de categorización que creo que fue muy importante en su momento, porque permitió que toda la ciudadanía primero tenga estas conversaciones, sobre este tema se tenga una conversación en los almuerzos, en las cenas, o sea, se volvió parte de la agenda pública el tema de la calidad de la educación. Por supuesto. Y entonces esto fue muy importante, porque entonces ya los jóvenes no decían, bueno, me voy a estudiar a la universidad que me resulte más fácil graduarme, sino a la que sea mejor, a la que yo vaya a salir como mejor profesional, ¿no? Y estos nuevos valores que empezaron a construirse en la sociedad, creo que empezaron a apuntalar una nueva cultura, una cultura que está definitivamente orientada hacia el desarrollo del país. Y claro, también ha habido muchos detractores de esto, ¿no? Que es lo que ya conocemos. Uno de los elementos, además de esta temática, es el tema del ingreso a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, es decir, en el periodo de la autorregulación, e incluso mucho antes, las universidades tenían
digamos, libertad total de establecer sus procesos de admisión en la universidad. Esto, digamos así, diciendo, me parece una cosa positiva, ¿no es cierto? Dice, bueno, sí, la universidad tiene autonomía, ¿cómo no va a poder establecer los mecanismos para que los jóvenes ingresen a sus instituciones? Pero la verdad es que lo que hemos vivido muchos, no sé, quizás nosotros somos contemporáneos, ¿no? Yo estudié en una universidad pública también, y la verdad es que yo recuerdo que mi familia tenía que hacer una cola enorme para lograr encontrarme un cupo en la universidad. Entonces, tuve la suerte de que mi familia alcanzó a madrugar. No, ninguna otra cosa, ¿me entiendes? O sea, a mí no me tomaron un examen para ver si tenía las aptitudes o los conocimientos, no, o sea, nada, hice la cola. Estudié Derecho en la Central y esa fue la razón por la que entré, así, con total sinceridad. Otras personas en situaciones aún más complejas tuvieron que quizás pagar, tener palancas, qué sé yo, ¿no? O sea, una serie de mecanismos que creo que estaban muy alejados de lo que podría ser justo y meritocrático. Entonces yo creo que cuando la ley del 2010 instala este Sistema Nacional de Nivelación y Admisión por primera vez en el Ecuador, se cuenta con un sistema centralizado, y no por hecho de ser centralizado significa que sea bueno, sino que lo que permite es que los jóvenes conozcan toda la oferta educativa nacional, cosa que antes no sucedía. Si yo ya soy de Tulcán, si yo vivía en el Carchi, ¿no es cierto?, no tenía idea de cuál era la oferta académica en la costa, en Loja, o sea, como máximo, pues me iba a estudiar a Ibarra o me iba a estudiar aquí, ¿no es cierto? Y si había otras cosas o otras posibilidades, no las conocía. Entonces, este sistema cambia esta situación y le da más opciones a las personas, porque uno desde la provincia más lejana del centro del país, una provincia en el oriente, una provincia en el sur, podía saber cuál era la oferta académica de cualquier universidad del país y aplicar a esa oferta. Entonces creo que en ese sentido hay cosas muy importantes. Sí, a ver, Rina, quisiera contextualizar algo de lo que tú dices, que me parece súper importante y prudente. A ver, nosotros en la Constituyente de 2008 se estableció un mandato llamado el mandato 14. Y ese mandato 14 establecía la evaluación y un informe que permita justamente diagnosticar la situación de la educación superior del país. Ya se conocía de las universidades de garaje, incluso se conocía que se vendían los títulos. Se cerraron 14 universidades después de ese informe, después se las dio paso a la creación del CEACES, y el CEACES, con Guillón Long a la cabeza, fue la persona que cerró esas 14 universidades en 2012. Por falta de calidad. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta todas estas cuestiones, y ese informe ya arroja algunos parámetros interesantes, tenemos que también consultarnos qué pasó con ese mandato, porque en ese entonces habían periodistas de investigación que sacaron sus supuestas maestrías en la Universidad Cooperativa de Colombia, por ejemplo, que era una universidad a distancia, que después se evidenció que no tenía sus sedes y que era una especie de universidad fantasma. Ahí estudió también Jacobito Bucarán, por ejemplo, y algunas personas que hoy son legisladores. Yo me pregunto, también la autorregulación en el sentido de las evaluaciones que cada universidad tenía, era viva la patria, viva la autarquía, cada uno tenía su proceso de admisión, unos hacían examen, otros no, otros pagaban para poder entrar y otros, los que no tenían, pues bueno, que se compliquen ellos, ¿no? Frente a esta situación y tomando en cuenta el informe del CONEA, ya tenemos en pantalla una especie de promedio de desempeño de las universidades de categoría A. Aparece en nuestra pantalla, y fíjense ustedes, queridos amigos que están siguiendo el streaming, la academia en qué condiciones estaba, la gestión administrativa en qué condiciones estaba, la investigación en qué condiciones estaba, y estudiantes y entorno de aprendizaje en qué condiciones estaba. Tomando en cuenta que eran universidades de categoría A. Categoría A. Categoría A en ese entonces. La marquita celeste azul que ustedes ven en pantalla, que dice promedio de las 68 universidades restantes que pertenecen a todo el sistema de educación superior, porque en categoría A habían apenas 11, el resto eran bajas, digamos, en su promedio. No tenían casi investigación, o sea, no existía una transferencia, no había, era casi cero la investigación que se generaba en este país. Pero Andrés, algo que yo quiero ahí acotar es que las de categoría A tienen una baja calificación.
en esa época. Totalmente. No es que llegaban a la excelencia a pesar de estar en categoría A, sino era lo mejor que existía en el país en esas 11 universidades en este entonces. Totalmente. Entonces, 2009, ¿no? Frente a esta evidencia, que es evidencia empírica, obviamente, ¿qué hacer? Porque esta situación era la que heredamos producto de esa autorregulación. Y ahora el secretario de Educación Superior nos dicen, cada universidad de la mano del gobierno tendrá su proceso de selección y permitiremos que se aplique la autonomía, entre comillas. ¿Qué decía al respecto, Rina? Yo creo que en ese momento, ¿no es cierto? Tú mencionas el informe del CONEA en el mandato 14, fue una cuestión muy importante que puso al país en el radar internacional, quizás es de las muy pocas experiencias en el mundo que ha logrado depurar un sistema de educación superior con universidades de garaje. Esto ha sido un ejemplo y hemos sido un país que luego se tomó como ejemplo, efectivamente, claro, de cómo mejorar la calidad. Y bueno, de ahí yo creo que, es decir, a través de la regulación, es decir, el Consejo de Educación Superior empezó a emitir una regulación, se creó un reglamento de escalafón en el cual, por ejemplo, se pusieron unos mínimos de salario para los profesores, se pusieron unos mecanismos de contratación que evitaba la precarización laboral, porque es central, es decir, la universidad está compuesta principalmente de profesores. Los profesores son los que, digamos, mientras mejores son, la calidad también mejora. Entonces, tener profesores satisfechos, bien pagados, con posibilidades de desarrollo profesional fue muy importante. Se estableció una norma en ese sentido, es una norma estricta, pero está ahí. Y en ese entonces, recordemos, Rina, perdón que te corte ahí un paréntesis, no existían profesores, profesoras en la academia, especialmente en la Universidad de la Educación Superior, que eran mujeres. Eran muy pocas, contadas. Una deuda, ¿no? Todavía hay una deuda, pero han aumentado bastante. Han aumentado, por supuesto, han aumentado. Hemos avanzado en cuestiones de equidad y hemos avanzado en cuestiones del nivel de formación. En el momento, como tú señalas en el informe, debe estar algún dato en el que el nivel de profesores con maestría era extremadamente bajo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, en realidad las universidades tienen ya 100% de los profesores con maestría y más bien todas avanzan hacia contar con profesores con doctorado, lo cual ayuda sin duda a mejorar la educación, ¿no es cierto? Entonces, todo este conjunto de políticas, es decir, la reglamentación, la inversión, que también es muy importante, ¿no? Recordemos que en el periodo entre el 2010 y el 2017 la inversión prácticamente se duplicó en la educación superior. Alcanzamos en relación al PIB quizás de las inversiones más altas en América Latina y comparando ya con países de la OCDE, ¿no? De los países desarrollados, estábamos muy, muy altos en inversión y yo creo que eso permitió justamente la mejora de la calidad. Ahora, muchos señalan y dicen, bueno, el sistema ya está maduro y entonces ya puede autorregularse. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Otros países que también sostenían que tenían sistemas maduros, ¿no es cierto?, como por ejemplo Chile, miraron hacia el Ecuador para encontrar su modelo de acreditación, su modelo de aseguramiento de la calidad para inspirarse en ello y llevarlo a sus países. Y esto no es casual, ¿no es cierto?, porque creo que esto tuvo efectos positivos en la educación en general. Así que yo pensaría que volver a un sistema completamente de autorregulación es extremadamente peligroso, me parece a mí, porque y además ahora que estamos en un momento en el que ustedes ven, ¿no?, hay muchas universidades en línea y no es que yo esté queriendo decir nada en contra de la educación en línea, me parece que cuando se la trata bien y existen estándares está perfecto, pero no tenemos educación en línea. Pero hay un montón de universidades también del extranjero que empiezan a ofertar esta educación y que no está muy claro entonces cómo vamos a manejar. Estuvo circulando un borrador de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, no sabemos, no puedo decir si es un borrador que sea el que efectivamente se va a enviar, pero por ejemplo ahí se decía que se permitiría que las universidades extranjeras puedan ofertar programas en el Ecuador sin ninguna como regulación. Entonces a mí me parece que eso es muy, muy peligroso, ¿no? Y de igual manera, ¿no?, que esta competencia voraz, carnavalística que podamos empezar a tener entre las universidades a la interna, sin regulación, puede empezar a afectar la calidad.
porque empieza a haber una competencia por precios que en el final del día termina generando que las universidades intenten bajar los costos al máximo posible y volveremos otra vez, ¿no?, a tener profesores taxi, profesores precarizados, a no invertir en investigación, a que sean programas que no se enfoquen en desarrollar estas habilidades y destrezas investigativas, sino que sean como prácticamente cursos de capacitación. Entonces, yo creo que eso es preocupante y creo que no deberíamos volver a ese momento. Uno de los discursos, Rina, que salió a inicios entre el 2006 y 2014, que se empezó con este tema del análisis de las universidades y de la importancia de la educación superior de calidad, fue esto de que el 73% de los estudiantes que ingresaron a la educación superior tienen padres que nunca estuvieron ni en una universidad ni en un instituto técnico tecnológico superior. Eso develaba, según un estudio que se llama Universidad Urgente para la Sociedad Emancipada de René Ramírez, entre el 2006 y el 2014 se hacía este análisis, denotaba lo que es la educación en nuestro país. Probablemente estas son las primeras generaciones en las que un miembro de la familia puede ingresar a la universidad. Ahí es hacer un poco este análisis cortito, por favor, para saber qué importancia le estamos dando a la educación en nuestro país, sobre todo a la educación superior. Claro, digamos, yo lo que he escuchado es que a veces hay muchos detractores del examen, sobre todo señalando que deja por fuera a las personas de escasos recursos económicos, ¿no? Y justamente el dato que tú mostraste dice todo lo contrario. Es decir, creo que sin examen, lo que habíamos dicho, ¿no? Sin examen entra el que tiene palancas, el que logra hacer la cola, el que tiene más, digamos, estructura para lograrlo, ¿no? Y las personas que han estado históricamente excluidas están con menos probabilidades de hacerlo, mientras que un examen efectivamente mide las aptitudes, ¿no? Y eso es importante decir. El ENES, que fue el examen que se estableció con el 2010, era un examen de aptitudes. Luego, cuando en el gobierno de Lenín Moreno se cambió esto y se estableció el EAES, que es el examen de acceso a la educación superior, este examen incorporó conocimientos. Y creo que eso sí es un problema para los jóvenes de las zonas rurales y de escasos recursos económicos, porque hay todavía unas diferencias entre la calidad de los distintos colegios a nivel del país y eso pudo haberles afectado. Entonces, ahora la propuesta es volver a un examen que se llama Transformar, que se señala que es de competencias y habilidades y que en definitiva eso significa que es exactamente igual al ENES. Es decir, que estamos volviendo a la política del año 2012 y que es una política que efectivamente permitió que los jóvenes ingresen a las instituciones. Entonces, a mí me parece que el actual secretario, que incluso era rector de la universidad en aquella época, entonces él, digamos, estaba como, conocía qué era lo que sucedía más o menos en ese momento y además también como el rector entiende lo que significa el sistema y cuáles pueden ser las utilidades de un examen de aptitudes, nuevamente, no de conocimientos para el acceso a la educación superior. Rina, entonces, en conclusión, esta sustitución que existe hoy por este examen de admisión, se sustituye este examen de admisión y se incluye un examen aptitudinal. ¿Es viable? ¿Vamos hacia ese lugar que nos permitirá el desarrollo de la educación superior? ¿O facilitará una transición hacia esa autorregulación que ya vivimos en la década de los 90? Bueno, lo que yo he escuchado es que este es un primer momento, es decir, insisto, ¿no? Se está volviendo al examen ENES del comienzo. Creo que eso es bueno. Pero también, digamos, esto no puede ser una política aislada. El problema de fondo que tiene el sistema de educación superior en la parte de acceso es el número de cupos. Eso incluso lo reconoce el actual presidente de la República en su plan de gobierno, donde señala textualmente que hay una deficiencia de cupos y que eso hay que incrementar. Y eso parte por la inversión y por la eficiencia en esa inversión. Entonces, si no aumentamos los cupos con examen o sin examen, entonces no hay cama para tanta gente. Definitivamente. ¿Y qué pasó también, a tantos chicos? ¿Qué pasó también con esos institutos técnicos y tecnológicos que había ofrecido Moreno? Claro, eso justamente tú decías, ¿no? Él ofreció los institutos, eso no ha sucedido, eso tiene que concretarse y en definitiva eso requiere de recursos públicos para aumentar la capacidad del sistema. Con eso, entonces, sí se puede tener, digamos, a todas las personas, garantizarles el derecho a que accedan a esta educación. Pero también leí que el secretario anuncia que se está, digamos, reemplazando el examen, pero que posteriormente se va a retornar esto a las universidades. Y eso, claro. digamos,
Yo creo que ahí sí pensaría que no es la mejor de las decisiones porque efectivamente ya hemos vivido unas situaciones muy complejas en el país y yo pensaría sobre todo en las carreras que son ultra demandadas como medicina, como derecho, pueden empezar a haber nuevamente complicaciones. Me parece que muchos países ya en el mundo tienen sistemas similares a esto, es la tendencia y no creo que sea necesario retroceder. Me parece que lo que hay que hacer es enfocarse en aumentar la capacidad de las instituciones y en tener un examen que no tenga sesgos por condición socioeconómica y que todas las personas tengan la oportunidad para poder ingresar a las instituciones. Mi estimada Rina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, nos ha quedado mucho más claro. Obviamente nuestros amigos, quienes nos escuchan, van a sacar sus propias conclusiones. Estaremos contigo en algún otro momento, mi estimada Rina Pasos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carla, gracias, chao. Chao, Rina, gracias. y 56 minutos con 30 segundos para ser exactos. Oye, yo me quedo con esto último de la entrevista que me pareció, lo más interesante, y con esto creo que tenemos que cerrar. Coincido con Rina, el examen aptitudinal puede ser una herramienta interesante, tomando en cuenta que en el sistema de educación secundaria, en los bachilleratos existen asimetrías. No es lo mismo que tú estudies en un colegio Tres Patitos, que estudies en el, no sé, Don Bosco, en el colegio Gonzaga, en el colegio San Gabriel, en el colegio Benalcázar. No es lo mismo. Existen asimetrías. Y yo creo que esas asimetrías son producto también de esta autorregulación que propició la década de los 90. Este concepto me parece a mí central, queridos amigos. Esto propicia mucha desigualdad, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque frente al crecimiento demográfico y la contracción de la oferta de la educación pública, producto de la reducción de las capacidades del Estado por la vía neoliberal, empiezan a proliferar estas escuelitas y universidades de garaje. Así es. Que te ofrecen con mucha mediocridad y facilidad tener títulos, educarte, darte un bachillerato, darte un título, una ingeniería en comunicación. Fíjense que existe ingeniería en comunicación. De todo decíamos, hablábamos ayer, ¿no? Conversamos ayer con la licencia, ingeniería en cosmetología, ingeniería en, no sé, en lo que ustedes quieran ser ingenieros, ingeniería en carpintería. Sí, o sea, esa es la distorsión del mercado. Entonces, frente a esta autorregulación, Carla, yo creo que hay que hacer esa salvedad. Está bueno que se tome un examen aptitudinal, está bueno que podamos de alguna forma nivelar esas asimetrías que ya son herencia de la educación secundaria, las vamos limando, pero estaría buenísimo de que el sistema de admisión y evaluación sea centralizado y lo siga manejando el Estado y una política pública. Y no entregarle la pelota a las universidades, porque si sería... Autorregúlense y vean cómo se arreglan. Vos eres productora de pan, me vendes a mí el pan, pero vos mismo te autorregulas a ti sabiendo que yo manejo la producción del pan. Y yo sabría cómo te vendo y cómo te doy. Vos sabrás cómo te vendes, y cómo si utilizas sabe. buenas prácticas manufactureras, si sabe bien. Si me lavo las manos para hacer el pan. Así. Sí, totalmente. Entonces, además que recordemos una de las promesas de campaña que ha hecho siempre el señor Guillermo Lasso fue eliminar el examen de ingreso a la educación superior para que los estudiantes puedan tener el libre acceso a la universidad. Yo digo, libre acceso a la universidad, pero ¿en dónde? ¿Dónde van a ingresar tantos alumnos? Entonces también debería ir de la mano con la creación de nueva infraestructura, ampliar las universidades públicas, lo que decía justamente Rina, el apoyo y la inversión que tiene que dar el sector, el Estado al sector de la universidad pública especialmente. Exactamente, Carlita. Porque no todos pueden ingresar a la universidad privada, y esa es la realidad. Y acordémonos también que cuando se eliminaron las 14 universidades en el año 2012, lo decía René Ramírez justo, que era el principal de CENESID, se estaba cometiendo una estafa social y académica. O sea, no era solamente cerremos porque queremos molestarles a los chicos. No, era por garantizar que realmente la educación en la que ustedes estaban invirtiendo, porque muchas de esas universidades cerradas eran privadas.
Entonces no es que eran públicas y usted iba y le daban cualquier título, no, era privado, usted estaba pagando por esa universidad, que no le estaba brindando calidad académica. Entonces, ¿cómo fueron los profesionales que salieron de esas universidades? Y recordemos que no por hacer de menos a una profesión a otra, pero hay profesiones que incluso juegan la vida de sus pacientes, por ejemplo, los médicos. Yo voy a darles un dato perturbador y con esto cierro. Cuando mi padre, prácticamente mi abuelo, falleció en manos de un médico que no había hecho una buena práctica. Y yo me puse a investigar y este médico había sacado su maestría en la Universidad Politécnica Javeriana, universidad que fue clausurada por no tener patrones de calidad. Hacia ese modelo vamos, me pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, discutir, debatir, porque las conclusiones, queridos amigos, las tienen ustedes. Saludos a Seba Ceballos, Lidia Pacheco y a todos los amigos que siguen comentando en este programa 7F Plus, la otra política, cierra sus micrófonos y por supuesto, ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Responda la pregunta en Twitter. Adiós.